confirmarme la calidad del audio. Por favor, si alguno puede confirmarme si se está escuchando. Gracias, Ana. Muchas gracias. Ok, también antes de comenzar, recordarles que durante la clase pueden abrir el micrófono para hacer preguntas, pero mientras no estén conversando, por favor mantener las cámaras y los micrófonos cerrados. Ok, todos con micrófono cerrado, perfecto. Por favor, confirmar si el video se encuentra abierto también. Por favor, al ingresar, todos mantener micrófonos y cámaras cerradas, por favor. Ok. Bueno, bienvenidos sean todos a esta, la tercera clase del curso de programación en R acá en Promidad. El día de hoy creo es la lección más importante del curso. No porque las dos primeras no fueran importantes, sino porque esta creo que es una de las columnas de la programación en R, que es el diseño de funciones. Durante estos dos primeros cursos y estas dos primeras semanas, ustedes han trabajado utilizando funciones en R, primero utilizando el paquete Reitel y Factor Miner, después utilizaron acá algunas funciones, como la semana pasada que utilizábamos la función plot y ggplot para realizar gráficos, pero esta semana lo que vamos a ver es qué es lo que hay detrás de estas funciones y cómo van a poder ustedes crear sus propias funciones. Okay, entonces, para ver un poco qué es una función, podemos entender una función desde el punto de vista del desarrollador o desde el punto de vista del usuario. Desde el punto de vista del usuario, podemos ver esta función que hemos utilizado ya en otras ocasiones, la función sample, que lo que nos devuelve es una muestra aleatoria de un vector que le indiquemos, en este caso un vector de números del 1 hasta el 100. Desde el punto de vista del usuario, esta función es lo que se conoce en informática como transparente. ¿Qué quiere decir esto? No necesito conocer el funcionamiento interno de la función para saber qué es lo que resulta. Yo sé que si yo le paso un vector y le paso una cantidad, él me va a devolver esta cantidad de números aleatorios dentro de esta muestra. Okay, entonces no necesitábamos hasta el momento conocer el funcionamiento interno de las funciones para poder utilizarlas. ¿Okay? Para nosotros la función era algo muy parecido a esto. Nosotros solamente le damos, él hacía un proceso el cual no conocemos y nos devuelve una salida. Justo en esta clase y a partir de este momento a lo largo de todos los cursos, vamos a tener que trabajar justamente en esta parte que era una interrogante y es creando el proceso que hace que nuestras entradas se conviertan en las salidas que queremos dependiendo del caso. Entonces en esta otra ilustración podemos ver un escenario un poco más realista y es donde tenemos variables de entradas, un proceso en este caso no sumamente simple, que es que a la variable de entrada le agregamos 5 y una salida. Okay, entonces en lo que nos vamos a concentrar esta clase es justamente en este proceso. Recibir los datos, procesarlos y dar un resultado. ¿Okay?
Entonces acá vamos a irnos a R para correr un par de ejemplos de función. Ok, podemos ver este ejemplo en donde vamos a definir por primera vez una función y es un buen momento para determinar cuál es la estructura de una función. Ok, en R, definir una función, a diferencia de otros lenguajes, para los que tengan experiencia en otros lenguajes de programación, es muy similar a la definición de una variable. Entonces, le damos un nombre a nuestra función con la, valga la redundancia, con la función function, creamos la función, definimos cuáles van a ser las entradas de la función, en este caso X y dentro de estas llaves, podemos ver acá una llave de apertura y una llave donde la cerramos acá, definimos qué es lo que vamos a hacer con los datos. Entonces, en este caso, como pueden ver, es un ejemplo muy simple, en donde vamos a tomar X, vamos a tomar Y, vamos a guardar en una variable llamada resultado la suma de estos dos variables y vamos a retornar, una parte muy importante, este resultado. Entonces, si corremos esta función, para cuando lo corran por primera vez, ejecutarlo, y van a ver que en el environment, donde vimos que también aparecen las variables que tenemos cargadas en memoria, van a poder ver el nombre de la función, que es un objeto de tipo función, y los parámetros que recibe. Entonces, ¿cómo hacemos un llamado a esta función? Entonces acá podemos acá abajo ver un llamado a esta función y el resultado que este nos entrega. Entonces, este primer ejemplo nos sirve para entender las partes de la función. Ok, una función, de momento vamos a decir que necesita un nombre, necesita parámetros, que son los valores de entrada, necesita un proceso, que en este caso sería una suma, un proceso muy sencillo, y necesita un retorno. ¿Qué es un retorno? Es la parte en la que nosotros regresamos a R el resultado. Entonces, como podemos ver acá, si asignamos el resultado a esta función acá, vamos a poder ver que en X tenemos almacenado el mismo resultado. Okay, entonces vamos acá a una función un poquito más compleja, en donde vamos a calcular el área de un triángulo. Okay, pues la forma más práctica, al menos en mi opinión, de aprender a desarrollar funciones, y es una recomendación que les hago a todos, es una de las maneras más efectivas de aprender a programar, es leyendo código de terceros. Entonces, en este caso, en este documento tienen una serie de ejemplos que ustedes van a poder leer y correr, que les van a ayudar a entender la lógica de esas funciones, como por ejemplo esta en la que vamos a calcular el área del triángulo. Entonces, nombramos nuestra función área.triángulo siguiendo el estándar de R, le damos un nombre a nuestras variables de entrada, base y altura, realizamos un proceso en donde vamos a calcular el área del triángulo y vamos a regresar el valor. Como ven, es un proceso muy similar al anterior, pero es muy similar al anterior porque este proceso se repite a lo largo de todas las funciones. Todas las funciones siguen esta misma estructura, en donde se reciben valores, se procesan esos valores y se regresa el resultado de ese proceso. Entonces, acá como podemos ver, definimos la función área del triángulo, ejecutamos la función área del triángulo y tenemos el resultado. Ahora, los parámetros. Me pregunta Jason Valverde. Pregunta que si hay alguna forma de crear una función y compartirla con usuarios que no tengan R. Existen formas de poder correr R en otros lenguajes, si a eso se refiere. Se puede, por ejemplo, ejecutar R en C++, se puede ejecutar R en Java. Hay una forma que es también muy práctica,
para los que tengan conocimiento en el tema les va a sonar, y es la opción de crear un API público utilizando R para que otros desarrolladores puedan consultar. Pero esos son temas que probablemente veamos en próximos cursos de R un poco más avanzados. Okay, de momento, concentrarnos primero en el desarrollo de este tipo de funciones. Ok, volviendo al tema de los parámetros, como vemos, nuestra función tiene dos parámetros, base y altura. En un primer abordaje podemos llamar a la función de esta manera, indicándole que el valor de base va a ser 3 y el valor de altura va a ser 4. ¿Ok? Si cuando ingresemos los valores, si respetamos el orden en que fueron declarados los parámetros, no es necesario indicar el nombre de las variables. Entonces, en este caso vemos que podemos indicar 3 y 4, como igualmente lo comparo con el plot, que es un tema que tienen un fresco. En el plot podemos decir plot x igual a un vector, y es igual a otro vector, o simplemente podemos ponerlo sin necesariamente tener que decir cuál es x y cuál es y, siempre y cuando los indicáramos en el orden correcto. Esto es exactamente lo mismo. Incluso, utilizando los nombres, podemos indicarlos en orden contrario o en el orden que mejor nos convenga a la hora de escribir el código. Entonces, en este caso podemos ver que allá el triángulo, definimos altura y definimos base, y tenemos nuestro resultado. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo solamente indico uno de los dos parámetros? Ahí vamos a tener un error, porque como nos dice el mensaje de R, no existe un valor por defecto o por default para ese parámetro. Y entonces aquí viene una pequeña herramienta que nos da R y muchos otros lenguajes de programación, pero en este caso lo vamos a ver acá, que es la capacidad de indicar un valor en caso de que el usuario que utiliza nuestra función o nosotros cuando utilicemos nuestra función no le indiquemos un valor. Entonces, como podemos ver, la sintaxis de estas dos funciones es prácticamente la misma, con la diferencia de que en esta indicamos que la base, en caso de que no se ingrese el valor, va a ser igual a 1, y que la altura, en caso de que no se ingrese un valor, va a ser igual a 1. Entonces, cargando esta función, vamos a poder ver que este error ya no se repite, gracias a que podemos indicarle, en caso de que el usuario no lo haga, un valor por defecto. Eso también ocurre, por ejemplo, cuando ustedes utilizaban la función plot. La función plot tiene muchísimos parámetros y los desarrolladores saben que era muy tedioso para la persona que la usar tener que ingresar un valor para todos esos parámetros. Entonces, por cosas como el tamaño de la letra, el tipo de figura, el color de los puntos, todos estos eran parámetros por defecto, para que si un usuario, por ejemplo, ingresaba solamente X y Y, como ustedes pudieron ver, podía tener una gráfica sin necesidad de usar los muchos parámetros que puede tener. Correcto. En este caso, como pregunta, Luis Camacho pregunta que si el valor 2 se asigna a la primera variable. Correcto. En este caso, cuando indicamos solamente 2, como dijimos, estos parámetros irían acomodándose en el orden que se ingresa. Entonces, este 2 vendría a ser la base y sería la altura la que se autocompletaría con el 1 porque nosotros no ingresamos ningún valor. Entonces, bueno, yo podría indicar aquí base y se completaría altura, o podría usar aquí altura y como no se indicó ningún valor para la base, entonces el valor de base en ese caso sería 1. Pregunta José David. Declara los valores de la función y después el nombre de la función. Correcto, la estructura de la función sería la siguiente. El nombre de la función, el método function, que es el que nos ayuda a crear una función, a declararla. Dentro de estos paréntesis dirían todos los parámetros que va a recibir, o los valores de entrada que va a recibir mi función. Dentro de las llaves,
el proceso que yo realice con esos datos y el resultado. ¿Ok? Siempre es recomendable indicar con la función return cuál es nuestro resultado, pero así como tip de R, decirles que siempre R retorna como resultado la última ejecución que corramos dentro de la función. Así que podríamos hacer esto y tendríamos los mismos resultados. ¿Ok? Porque entonces R vería que este es el último valor que se pregunta Alberto Álvarez. En el uso de los corchetes, lo que establece el comando por default. Sí, en el uso de los corchetes lo que estamos diciendo es cuál va a ser el comportamiento de nuestra función. O sea, ya tenemos los datos, ¿qué vamos a hacer con los datos? Y después en retorno, ¿qué es lo de nuestro resultado? De nuestro proceso, ¿cuál es el resultado que nos interesa regresar para poder almacenarlo otra vez en una variable? ¿Ok? Pregunta Didier respecto a esto, dice que otras funciones pueden llevar cualquier operador. Correcto. Ustedes, como vamos a ver más adelante, pueden usar perfectamente cualquiera de los operadores que hemos visto dentro de una función. Pueden utilizar funciones dentro de una función. ¿Ok? Vamos a venirnos acá. Como ven, acá tengo una serie de ejemplos que les recomiendo correr con calma en sus casas, en donde van a poder también ver el comportamiento de las funciones y ustedes también hacer sus propias modificaciones. Esto siempre es una muy buena práctica. Ok. Ahora, para los que no tengan experiencia en programación, lo que vamos a ver a continuación, vamos a ver dos de las estructuras de control más utilizadas en R y creo yo más potentes, no solamente de R, sino de muchos lenguajes de programación. Y es la sentencia if y la sentencia else. ¿Qué nos permite hacer esto? Vamos a verlo de la siguiente manera. Imaginémonos que nuestro código se comporta de una manera lineal y dependiendo de un resultado o dependiendo de un valor, queremos que nuestra función haga una cosa o nuestra función haga otra. Por ejemplo, que si nuestra función, por en el caso del plot, si nuestra función indica un color, utilicemos ese color, y si no, utilicemos el negro, tal vez, que venga a ser nuestro color por defecto. Entonces, en este caso, tiene la siguiente lógica. Realizo una consulta lógica, que como vimos en la primera clase, son aquellas como mayor que, menor que, igual, diferente, que nos devuelven verdadero o falso, true o false, en caso de R. Y nos va a dar dos posibles escenarios. ¿Qué código se va a ejecutar en caso de que esta condición o esta pregunta sea verdadera? ¿Y qué trozo de código se va a ejecutar en caso de que sea falso? ¿Ok? No necesariamente hay que indicar qué hacer en caso de que sea falso, se podría solamente hacer en caso de que sea verdadero, pero sí, en muchas ocasiones indicamos también qué hacer en caso de que sea falso. ¿Ok? Entonces regresamos acá y vamos a ver qué es menos complicado de lo que parece. ¿Ok? Vamos a definir acá una función que nos va a dejar ver varias cosas, pero lo primero que vamos a ver es el funcionamiento de la función if. ¿Ok? Entonces, definimos el nombre de nuestra función, en este caso sería más punto grande. Definimos nuestra función que va a recibir dos parámetros, a y b, y dentro del cuerpo de nuestra función vamos a hacer lo siguiente. Vamos a preguntar si a es mayor que b, vamos a regresar el valor de a. Si no, vamos a regresar el valor de b. Entonces, en caso de que esto sea afirmativo, vamos a ejecutar este trozo de código de aquí, que se encuentra entre estas llaves.
que sería esto de acá. En caso de que fuera falso, vamos a ejecutar este trozo de código que se encuentra acá. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Si esto es positivo, vamos a ejecutar esto de acá y vamos a ignorar esta parte del código. Y si esto es falso, vamos a ignorar esta primera parte y vamos a ejecutar solamente esto. ¿Okay? O ejecutamos lo que está dentro del if o ejecutamos lo que está dentro del else, pero no las dos. Entonces corremos hasta acá. Y acá vamos a ver algo interesante, que suele ser un error muy común, sobre todo para los que R es su primer lenguaje de programación. Y por ejemplo, si preguntamos cuál es el más grande de 3 y 5, vemos que imprime un mensaje, que es este de acá, imprimir al pasar por acá, y vemos que en X se almacena un 5, pero si ejecutamos este Y, vemos que se ejecutó la función, pero no recibimos ningún mensaje. ¿Esto a qué se debe? Bueno, esto se debe a que la función return siempre es la última función que se ejecuta, lo último que se ejecuta dentro de nuestra función. ¿Qué quiere decir? Que si yo declaro cualquier cosa después de un return, eso se va a ignorar, porque el return determina el final de la función. El return lo que me dice es, ok, ya yo hice todos los cálculos que necesitaba para mi resultado, voy a regresar el resultado. Entonces, a partir de acá, la función termina. Entonces, tener siempre esto presente, esto es un error muy común para las personas que están comenzando, y es que tal vez se les va y ponen algo después del return, y entonces a que sepan que no se puede hacer esto porque el return en sí le da fin a la función y regresa un resultado. Vamos a ver, tengo una pregunta por acá. Pregunta Fernando Rodríguez. Dice, vamos a ver acá la pregunta. Pregunta que si es más eficiente, ok, programar if else, o bien programar la función else código, ok. Con respecto a la eficiencia, al final de la clase vamos a hablar un poco acerca de eso, porque en R sí existen dos maneras básicamente de utilizar el if y el else. Entonces vamos a ver un poco más adelante en qué caso usar una, en qué caso usar otra, y cuál sería la más eficiente dependiendo del caso. Me pregunta Roberto González que cómo se concatenan strings y me preguntan qué hace el comando cat. Ok, el comando cat lo que hace es muy sencillo, es imprimir un mensaje en pantalla. A lo largo de las funciones van a ver que lo utilizamos varias veces, y lo que nos permite es justamente esto. Si yo tomo esta línea de código, la copio y la ejecuto aquí de forma aislada, vamos a ver acá, esto es lo que me imprime, es un mensaje. Okay, entonces acá yo puedo agregar, por ejemplo, números, puedo agregar más texto. Entonces vamos a poder ver que básicamente la función cat lo que nos ayuda es a imprimir texto. Lo que nos pregunta el compañero de cómo se concatena texto en R. En este caso, para concatenar texto de forma sencilla, pues podemos usar la siguiente función. Okay, entonces vamos aquí. Ok, utilizando este paquete y esta función, pueden hacer la concatenación del texto. Esto para aclarar la duda del compañero, nada más, no viene referente a la función, pero es una duda que se puede aclarar muy rápido. Ok, entonces, tenemos lo siguiente, la sentencia if. En caso de que nuestra comparación sea afirmativa, corremos este segmento de código, y en caso de que no, corremos este otro segmento de código. Y lo que dije anteriormente, el return siempre determina el final de nuestra función, así que no se
puede colocar código después del retorno porque este código se va a ignorar completamente. Ok, que tenemos una función un poco más compleja, vamos a hacer esto un poco más grande. En donde lo que vamos a hacer es ver que podemos colocar un if dentro de otro if, e incluso dentro de otro if. Los que tengan experiencia en programación tal vez recordarán sus primeros cursos, como en los cursos tal vez de programación 1 o fundamentos de informática o fundamentos de programación, se suele abusar tal vez del if para desarrollar algunas cosas, pero es una herramienta muy útil. Y entonces acá vamos a ver un ejemplo. Okay. Para este ejemplo ya tenemos una gráfica. Imaginémonos el siguiente escenario. Tenemos este plano y tenemos 4 cuadrantes. Lo que vamos a hacer es determinar dentro de qué cuadrante se encuentra un par ordenado. Entonces, lo que vamos a tener es algo muy similar a esto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Recibimos nuestro valor de x, recibimos nuestro valor de y preguntamos, ¿x es mayor a 0? En caso de que no sea así, vamos a ejecutar este bloque de código acá, que como ven también es una condición. Y en caso de que sí sea así, vamos a ejecutar este bloque de acá, que también es una condición. Okay, ya dentro de esta condición vamos a preguntar por el valor de y, sea acá o sea acá. Y en base a esto vamos a determinar en cuál de estos 4 cuadrantes se encuentra ese par ordenado. Okay, visto acá en R, vamos a tener algo como esto. Entonces tenemos un primer. Vamos a ver lo que me pregunta acá Didier. Dice, si tuviera 3 variables, x, y, z, puedo hacer x menor a 3 dividido entre z igual 0. Ah, no, creo que es una O lógica en este caso. Ok, sí. Sí, Didier, en este caso, si es lo que preguntas, que es lo que entiendo de tu pregunta, es si puede haber lo que tú llamas en la pregunta condiciones dobles. Ok, eso es una muy buena pregunta y tal vez voy a esperar un momento a terminar de aclarar esto. Funciona acá y te contesto su pregunta porque sí es algo que se merece una aclaratoria. Ok, en este caso entonces vamos a ver que evaluamos si el valor de x es mayor a 0. En caso de que esto sea verdadero, vamos a ejecutar este trozo de código de acá, y en caso de que sea falso, vamos a ejecutar este trozo de código de acá. Como pueden ver, las dos posibles porciones de código que podemos ejecutar, dependiendo del resultado, también son condiciones. Y en este caso, una condición que lo que sería es que si y es mayor que 0, ejecutamos esta porción de código de acá, y si no ejecutamos esta porción de código de acá. Si nos venimos a la parte inferior, en caso de que y sea mayor que 0, entonces ejecutamos esta porción de código de acá, o si no, esta porción de código de acá. Y finalmente, regresamos el valor. Entonces, corremos esta función, veamos la consola. Para los que tengan la curiosidad, para limpiar la consola lo pueden hacerlo con control L. Esto funciona en Windows, en Linux y en Mac. Curiosamente en Mac, para los que son usuarios de Mac, Command L no funciona, que es lo que uno esperaría, sino que tiene que usar control L. Okay. Vamos a ver por acá alguna pregunta, dice. Vamos a ver. Ok. Ok, continuamos. Ok, entonces,
Ok, contestando a la pregunta del compañero, que lo que nos preguntaba básicamente es si dentro de acá pueden haber múltiples condiciones. Vamos a ejecutar esto acá. Una de las ventajas de R es que no necesariamente tiene que estar dentro de una función esto para que pueda funcionar. Vamos a definir lo siguiente: x es igual a 7 y y es igual a 0. Ok. Entonces, en este caso, como podemos ver, como diría el compañero, tenemos una condición doble. Eso es un término que vale la pena aclarar, porque en sí lo que es que todo esto es una sola condición. Ok, entonces, estos dos factores deben cumplirse para que esto se pueda ejecutar. Entonces, si corremos esto acá, vamos a ver que en este caso es, ok, quiero una y. En este caso es falso. Si por ejemplo cambiamos esta acá por un 4, ok, sí, acá tendría que ser un 9 otra vez. En este caso verdadero. Entonces, dentro del if se pueden, por ejemplo, aquí se podrían concatenar muchísimas más condiciones. Por ejemplo, x que fuera divisible por 2. Entonces, la cantidad de condiciones que pueden ir juntas dentro de un if no son indeterminadas. Ok, entonces, vimos que el if nos ayuda en este caso a determinar bajo qué condiciones debemos ejecutar un bloque de código y bajo qué condiciones deberíamos ejecutar otro bloque de código. Pero existen también casos en los que necesitamos repetir n cantidad de veces un proceso, o necesitamos, en el caso de R, ocurre mucho, que como trabajamos tanto con vectores, necesitamos de alguna manera recorrer ese vector. Y entonces acá tenemos otra estructura que lo que nos permite es hacer ciclos dentro de nuestro código. Existen muchas más estructuras dentro de R, existe el while, existe el repeat, pero estas dos son instrucciones, la función if y la función for, son muy potentes y creo que en este momento, con que aprendan a dominar estas dos, van a tener más que suficiente. Especialmente con la función for. La función for, a diferencia de otros lenguajes, en R es una función mucho más potente. Los que tengan experiencia en lenguajes de programación, se parece bastante a tal vez el for each de C#. Sigue más esa lógica que la lógica de un for, por ejemplo, de C++ o un for de Java. Okay, entonces acá vamos a ver el funcionamiento de esta estructura. Okay, definimos un vector y lo que vamos a hacer es decirle que para cada i dentro de este vector, o mejor dicho, para cada valor de este vector lo vamos a almacenar en i y vamos a hacer una vuelta o una ejecución. Entonces, en este caso, ¿este vector qué es? Es un vector desde 1 hasta el largo de vector. Entonces, si corremos esta parte del código sola, vamos a ver que lo que me retorna es esto, es un vector de 1 hasta 6. Entonces, lo que estaría esta instrucción diciendo es, cada uno de los valores de 1 hasta 6, guárdelos uno por uno dentro de la variable i y corra esta instrucción de adentro. Entonces, en este caso, si lo corremos así mentalmente, vamos a poder ver que en la primera vez i va a valer 1, así que lo que vamos a ejecutar acá es vuelta número 1, valor, lo que se encuentre dentro del vector en la posición 1. La segunda ocasión va a ser 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, si ejecutamos acá,
vamos a poder ver justamente eso. Cómo esta variable que definimos acá tomó de una vez en una vez todos estos valores y se ejecutó esta sentencia de código. ¿Ok? Como recomendación, esto es un error que suele pasar en muchas ocasiones, y es que nos topamos con un vector vacío. ¿Y qué pasa si utilizamos esta misma lógica de acá y resulta que el vector que estamos recibiendo está vacío? Ok, entonces declaramos un vector vacío, corremos la instrucción y como podemos ver, a pesar de que el vector está vacío, el vector ejecutó dos veces. Se supone que si el vector no tiene valores, esto no se debería ejecutar nunca. Les comento esto porque ya esto me lo han comentado en otras ocasiones, y una forma de solucionarlo es la siguiente, y es no utilizando no creando un vector desde 1 hasta largo, sino utilizando la función sekalong. La función sekalong tiene la ventaja de que recibe como parámetro nuestro vector y nos va a regresar, por ejemplo en este caso, un vector un vector con una secuencia de números del largo del vector. Entonces si lo corremos acá, como nuestro vector está vacío, vemos que nos devuelve un integer 0, que lo que nos quiere decir es que ese vector no tiene ningún valor, y cuando lo ejecutemos, vemos que no se ejecuta ninguna vuelta porque nuestro vector está vacío. Ahora, si volvemos a llenar nuestro vector con datos, vamos a limpiar acá, y ejecutamos esto, vemos que en caso de que el vector sí tenga datos, entonces sí se estaría ejecutando. ¿Okay? Esto es útil porque, sobre todo cuando trabajemos con datos muy grandes, ese par de vueltas que pueden dar sí pueden costarnos tiempo de cómputo. Y no solamente el tiempo de cómputo que nos pueda costar, sino a los errores que nos podría inducir después. Entonces, en caso de que se trabaje con un vector vacío, lo ideal es que no se corra ninguna. Ok, me pregunta Edil, ¿cuál es la lógica de la función? ¿Cuál? De esta de acá, de la función sekalong. Edil. Ok. Entonces, podemos regresar tal vez a este primer ejemplo que acá se puede entender mejor. Ok, entonces ahí tenemos dos preguntas. Vamos primero con esta. ¿Cuál es el funcionamiento del for? Ok, entonces en este caso definimos un vector. Vamos a limpiar la consola, definimos un vector. Y lo que pasa es este caso. En este caso es lo siguiente. Yo tengo un vector llamado b y lo quiero recorrer. Entonces, para recorrer el vector, yo podría hacerlo manualmente de la siguiente manera. Entonces, vamos a ver, esto ya lo vimos en la primera clase. Para ingresar el primer valor, puedo ejecutar esto. Vamos a copiar acá. Y 6. Ok, entonces como vimos en la primera lección, yo puedo acceder a los valores de un vector de la siguiente manera utilizando un índice numérico. Entonces, si definimos el vector acá, vamos a poder acceder a su primer valor, el segundo valor, el tercer valor, cuarto, quinto y sexto valor. Ahora, si yo quiero de alguna manera automatizar este proceso y no tener que indicar manualmente este valor, porque imaginémonos que no fueran 6, imaginémonos que estuviéramos tratando, por ejemplo, con 20.000 índices. Entonces, en este caso, lo que haríamos es, con el for, decirle a i que tome cada uno de los valores desde 1 hasta el largo del vector, que como vemos si lo ejecutamos acá de forma independiente, es un vector desde 1 hasta 6. Entonces, lo que estaríamos haciendo es justamente eso, es decir, en la primera ocasión quiero que me corra este código de aquí con i igual 1, que sería lo mismo que correr este acá. En la segunda vuelta con i igual 2, que sería igual que correr esto acá. Entonces, después de cada iteración,
tendríamos un resultado similar a este, como podemos ver acá también, cuando ejecutamos el número del índice o la vuelta en la que vamos y el valor. Para estos ejemplos, se utiliza para todos acá valores consecutivos. No necesariamente tiene que ser así. ¿Ok? En este caso, no necesariamente tiene que ser valores consecutivos, sino también, por ejemplo, acá podemos correr otro ejemplo para aclarar esta duda. Vamos a borrar esto acá y vamos a poner aquí, por ejemplo, i. Y en lugar de que sea un vector desde 1 hasta b, vamos a decirle que utilice el mismo vector vec. Entonces, cuando corramos, vamos a ver que lo que nos imprime es, ok, in vec, vamos a correr esto aquí. Y de un solo aclaro al compañero que preguntaba que para qué sirve esto. Y esto sirve justo para que no pase esto. Cuando utilizamos cat, él tiende a poner los números uno detrás de otro. Entonces lo que significa este backslash n es que queremos hacer un salto de línea. Entonces cuando corremos esto acá, vamos a ver que él ahora hace un salto de línea a la hora de imprimir el otro. Entonces vemos que no necesariamente tenemos que utilizar un vector que siga una secuencia, por ejemplo, desde 1 hasta 1000, desde 1000 hasta 5000, sino que podemos utilizar básicamente cualquier vector que podamos colocar acá. El for lo que va a hacer es tomar cada uno de esos valores y para cada uno de esos valores va a ejecutar lo que tengamos acá. En este caso es muy sencillo, solamente imprimirlo, pero podemos acá obtener cosas más complejas como lo vamos a ver un poco más adelante. Ok, entonces en este caso, ¿alguno tiene alguna otra pregunta con respecto a lo que hemos visto hasta el momento sobre el for? Ok, me pregunta Fernando Rodríguez, ¿cuál es la diferencia entre length y sec-along? Ok, la principal diferencia entre length y sec-along es que, por ejemplo, en caso de que yo tengo un vector vacío y yo a este vector vacío le ejecuto un length, me va a retornar 0. ¿Y cuál es la desventaja en este caso? Que 0 es un valor. La diferencia con sec-along es que si yo utilizo sec-along, él me va a retornar integer 0, lo que significa es que dentro del vector no hay nada. La principal diferencia entre hacer desde 1 hasta length y usar esto es que cuando yo hago desde 1 hasta length, voy a tener como resultado un vector de dos campos donde el primero es 1 y el segundo es 0. Y entonces un código que no tendría que dar ninguna vuelta, no tendría que iterar en ninguna ocasión porque el vector sobre el que estoy trabajando está vacío, si utilizo este length, puede que me induzca algún error porque resulta que va a dar dos vueltas, cuando se supone que no tendría que ejecutarse en ninguna ocasión. Pues como les digo, les comento esto simplemente porque en cursos pasados en el foro nos han comentado pues, errores similares y en ese caso se debían a utilizar esta forma. Esto funciona muy bien, puede que no lleguen a tener ningún problema, pero en caso de que pasara y ustedes dijeran, mira, si el vector está vacío, ¿por qué se ejecuta algo? Que sepan que es por esto y que en esos casos se recomienda mejor utilizar esta otra forma. No sé, Fernando, si se aclaró tu duda. Ok, continuamos. Ok, comenta Fernando que cuando utilizamos el sec-along en un for. Ok, lo utilizamos básicamente igual que cuando vamos a utilizar un 1 de 1 hasta length para crear un vector. Lo que vamos a hacer en este caso es que el sec-along, vamos a correrlo acá para un ejemplo que sí tenga datos. Acá este vector. Vamos a limpiar acá la pantalla.
y vamos a venir acá. Si ejecutamos esto de acá, vamos a tener un vector desde 1 hasta 6, y si ejecutamos esto acá, vamos a tener un vector desde 1 hasta 6. Como le comentábamos al compañero Didier, lo que va a pasar con este vector de aquí o este vector de aquí, en este caso los dos exactamente igual, es que vamos a hacer algo muy similar a esto, y es, vamos a ingresar, en este caso, vec 1, lo que vamos a hacer es imprimir el valor, por ejemplo, la primera vuelta o la primera iteración, el valor que se encuentra almacenado dentro del campo 1 del vector, en el caso 2, 3, 4, porque como esta secuencia de aquí, vamos a ver acá, C, como esta secuencia de aquí, como ya vimos, es un vector desde 1 hasta 6, y va a tomar todos los valores que se encuentran dentro de este vector, uno por uno, y para cada uno de estos valores va a ejecutar el trozo de código que esté dentro de estas llaves. ¿Ok? En este caso, como el vector tiene datos, los dos darían exactamente el mismo resultado. Como les comentaba, en caso de que el vector esté vacío, sí se recomienda utilizar esto de acá, o en caso de que para su problema se pueda dar que el vector esté vacío, se recomienda usar esta otra forma, porque esta me evita ejecutar el for de forma innecesaria. ¿Ok? Entonces continuamos acá. Tal vez este otro ejemplo ayude también a Fernando a aclarar todo. Ok. Acá tenemos otro caso. Acá lo que tenemos es una función. Como vemos en este caso, el for ya se encuentra dentro de una función, en donde vamos a recibir un vector y lo que vamos a retornar es la suma de cada uno de los valores si calculamos el valor absoluto de ese número. Entonces, como podemos ver acá, tenemos v, que va a ser el nombre que va a tener el vector que vamos a recibir por parámetro a lo largo de la función. Definimos, en este caso, suma, que es el resultado, lo definimos en 0. Le decimos que para un rango de números que vaya desde 1 hasta el largo del vector, vamos a ir haciendo esta iteración. Ahora, esto podemos verlo de la siguiente manera. Suma es igual a 0, suma es igual a suma más abs de v1 2, 3, 4, 5 y 6. Okay, entonces, si nuestro vector tuviera 6 campos, por ejemplo, ejecutar este for de acá sería exactamente lo mismo que ejecutar esto acá. Definimos este suma es igual a 0 y decimos que i va a tomar todos los valores que se encuentran dentro de este vector, que sería lo mismo en este caso si lo ejecutáramos de manera lineal, en hacer esto. Entonces en este caso va a ser la suma con este, a la siguiente va a ser la suma con este y la suma con este, y en suma va a ir quedando el acumulado de las operaciones, y al final regresamos suma. Ahora, ¿por qué esta forma no es viable? Por lo que comentaba al principio. En muchos casos, en la gran mayoría de los casos, cuando yo desarrollo mi función, no sé el largo del vector que voy a recibir. ¿Okay? Entonces, en este caso puedo recibir un vector con 2 campos, con 3 campos, con 5, con 500.000. Entonces, hacerlo de esta manera no sería viable porque tendría que indicar uno por uno todos los índices. ¿Okay? Pero que viene a ser exactamente el problema que viene a solucionar el for. Porque yo le digo, tome todos los parámetros dentro, vamos a definir por ejemplo este vector, tome todos los parámetros, vamos a ver, v es igual a b, para que tenga el mismo nombre, esto para recordar.
tome todos los valores dentro de este vector, y como vemos, este vector depende directamente del parámetro que yo pase. Entonces, si v en este caso tuviera 1000, serían los números desde el 1 hasta el 1000. Si v tuviera 5, desde el 1 hasta el 5. Y dependiendo de v, y solamente de v, va a ser la cantidad de iteraciones que yo tenga que hacer para poder realizar la suma. Entonces, acá ponemos la función. Vamos a ver acá. Tenemos aquí el vector. Entonces podemos ver que en este caso la suma de estos valores sería 14. Entonces acá lo que hacemos es básicamente, primero calculamos el valor absoluto del valor que se encuentre en el índice i en ese momento. Me pregunta Abraham Sánchez, ¿por qué iniciar la suma en 0? Por ejemplo, no empieza en 1. Ok, por ejemplo, porque en este caso, vamos a ver, la suma de todos estos valores, en caso de que el vector estuviera vacío, tendría que darnos un resultado. Y entonces en este caso se decidió que el valor fuera 0. Eso es básicamente el motivo por el cual la suma inicia en 0. Abraham, no sé si se queda claro todo. Vamos a tal vez correrlo acá. Entonces vemos que en caso de que el vector esté vacío, estas son algunas salvedades que con el tiempo ustedes van a ir aprendiendo, que es de cosas que surgen del error. Como algo ya a uno le falló en el pasado, uno sabe que tal vez el vector puede venir vacío, que el dataframe puede venir sin columnas, o por ejemplo el dataframe puede venir sin filas, que un valor puede ser, no, por ejemplo, que estemos esperando solamente valores positivos, enteros, y de repente aparezca un número con decimales. Entonces, sobre todo la sentencia if de arriba nos ayuda, y esto que estamos viendo acá son cosas que nos ayudan a validar posibles errores que vaya a tener nuestra función. Ok, sí, porque en este caso no sería, bueno, al igual que no sería tampoco del todo correcto decir que la suma de un vector vacío es 0, pero partimos de que si no sumamos nada, pues el valor sería 0. Ok, acá tenemos otra función en la que combinamos no solamente la sentencia for, sino también la sentencia if. Y vamos a ver también una pequeña recomendación, que cuando ustedes lo corran, incluso van a ver que es una sugerencia del propio RStudio. Me preguntan acá, dice, se pueden retornar diferentes tipos de datos. Por ejemplo, el if retorna un int, el else un mensaje de error. Si la suma fuera en valor absoluto, ya 0. Si la suma fuera en valor absoluto, bien. Por los signos, ok. Sí, en este caso, lo que me preguntan es que si el return puede retornar diferentes tipos de datos. Sí, el return puede retornar básicamente todos los tipos de datos que existen en R. O sea, la única función del return es tomar lo que esté dentro de esa variable y sacarlo de la variable, exportarlo. Porque algo que es importante tener en cuenta es que las variables que nosotros utilizamos dentro de nuestra función, una vez la función termina, dejan de existir para el resto del ecosistema de R. Entonces, por ejemplo, estas variables que se definen acá como i, son variables que se definen como i o se definen, por ejemplo, como s, no existen después cuando la función termine.
Me pregunta José David que cómo se lee este símbolo de acá, lo voy a escribir para que los demás lo puedan ver. Y esto se interpreta como igual. Entonces, este es el que yo utilizo para decir, por ejemplo, que 2 es igual a 2, o para preguntar si 2 es igual a 4. Es un operador lógico. Entonces, vamos a analizar un poco esta función. Igual esta función recibe un parámetro al que le vamos a llamar v. En este caso también va a ser un vector. Recordemos que acá podemos indicar el nombre que nosotros queramos, no depende del tipo de dato que usemos. Vamos a declarar una variable a la que le vamos a decir que es un valor tipo NA, no tenemos ningún valor para ella. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos, como vimos ya anteriormente en los ejemplos, vamos a recorrer el vector con esta sentencia de acá. Y para cada una de estas iteraciones vamos a preguntar lo siguiente. En esa casilla del vector, el valor que se encuentra almacenado es igual a 0. En caso de que esto sea verdadero, vamos a entrar acá y vamos a preguntar, el valor de S es NA y es esta la recomendación la recomendación que les comentaba, que incluso si nosotros utilizáramos la siguiente forma, que sería S es igual NA, veríamos que RStudio nos pondría acá como una pequeña línea amarilla, como si se tratara de alguna especie de falta de ortografía. Pero sí se recomienda que si vamos a comparar una variable contra NA, utilicemos mejor esta forma. Entonces este is.NA lo que nos va a decir es si esa variable que estamos indicando por parámetros es o no es NA como un verdadero y como un falso. Exactamente el mismo resultado que tenemos con el igual, pero se recomienda mejor esta forma. Entonces, si el valor de S es NA, quiere decir que nunca le hemos cambiado el valor. Entonces acá haríamos ese cambio de valor. Y si no, quiere decir que si ya hemos cambiado el valor, entonces lo que vamos a hacer es concatenar o unir en un vector nuevo el valor de S con el nuevo índice que tengamos. Entonces, ¿esto qué es básicamente lo que va a hacer? Va a recorrer el vector preguntando si el valor del vector es igual a 0 y nos va a regresar un vector con todos los índices donde el valor era igual a 0. Ahora, acá tenemos otra forma que tal vez les pueda parecer confusa, pero es más sencilla de la que parece. Cuando terminamos el for, veamos que la función no ha terminado, solamente ha terminado el for. Con un if vamos a hacer la siguiente pregunta. Y es, si dentro de S hay algún valor NA, esto lo vamos a negar. Entonces lo que me quiere decir esto acá es, si dentro de S no hay ningún valor NA, entonces por ejemplo vamos a correr esto acá, vamos a correrlo tal vez, por ejemplo vamos a declarar este vector V, vamos a declarar S, esto es una ventaja de R que tiene, es que podemos correr los trozos de código independientemente. Vamos a correr esto acá. Entonces vamos a ver que lo que tenemos almacenado en S, en este caso es un NA. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con esta sentencia de acá? Es preguntar si dentro de lo que yo voy a retornar, todos los valores son diferentes de NA. Entonces, si los valores son diferentes de NA, voy a retornarlos. Y si no, simplemente voy a imprimir el mensaje, o retornar el mensaje en este caso, de que en el vector no hay ningún 0. Entonces, ¿qué pasaría si V sí tuviera ceros? Entonces venimos acá, ponemos S, en este caso el valor de S, vemos que son 3 y un 6. Entonces acá, por ejemplo, cuando corremos el isNA, vamos a ver que el resultado es falso, falso. Cuando corremos el no, vamos a ver que el resultado es verdadero, verdadero. Y como vimos en la primera clase, la instrucción out lo que nos hace es preguntarnos si todos los valores que están dentro de ella son verdaderos. Y en este caso nos va a retornar un verdadero. ¿Por qué tenemos que hacer esto?
por una sencilla razón. La función if recibe como parámetro un solo resultado, o verdadero o falso. Y en este caso, en el que tenemos, por ejemplo, dos verdaderos, este if no sería capaz de soportarlo, y por eso tenemos que convertirlo con la función out en un solo verdadero para que R lo pueda manejar. ¿Ok? Ok, me comenta Fernando qué significa la exclamación. Ok, vamos a verlo acá en la consola para que esto pueda tal vez quedar más claro. Entonces, por ejemplo, veamos lo que comentaba el compañero anteriormente. 2 es igual a 2. ¿Ok? 2 es igual a 2, igual a verdadero. Ahora, ¿qué pasa si yo añado el signo de exclamación? Lo que estoy haciendo es negar ese resultado. Entonces, en este caso, daría falso. Entonces, esa es la función del signo de exclamación. Tomar el resultado que esto da, por ejemplo, que da esta operación, y negarlo. Y como ya vimos en la primera clase, cuando negamos un verdadero, tenemos un falso, y cuando negamos un falso, tenemos un verdadero. Okay, entonces, acá vamos a ver también en el tema de los for. Vamos aquí a declarar una matriz y vamos a ver, los que ya han programado otros lenguajes recordarán un ejercicio muy similar a este probablemente. Y es que el for en muchos lenguajes de programación se utiliza principalmente para hacer recorridos de este tipo. Por ejemplo, queremos recorrer uno a uno todos los espacios de esta matriz, pero como podemos ver ya no solamente tenemos, como en el caso de un vector, un valor i, sino que ahora tenemos que indicarle un valor para la fila y un valor para la columna. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? En este caso lo que vamos a hacer es poner un for. Como vimos que podemos poner un if dentro de otro if, también podemos poner un for dentro de otro for. Vamos, esto podemos anidarlo uno dentro del otro, pero particularmente con los foros, el problema es que si anidamos muchísimos foros, el tiempo de cómputo va a subir muchísimo. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿qué voy a hacer? Un for desde 1 hasta la cantidad de filas que tenga la matriz, un for dentro desde 1 hasta la cantidad de columnas que tenga la matriz. Entonces, en este caso, vamos a ver que este sería desde 1, vamos a cerrar acá el paréntesis, desde 1 hasta 3, y en este otro caso sería también desde 1 hasta 3. ¿Ok? Pregunta José David, ¿qué significa esto de acá? Ok, este es \n, lo que hace es, cuando hacemos una impresión, dar un salto de línea. Es el equivalente a, por ejemplo, en Word, cuando damos a la tecla Enter, para que él pueda, la próxima vez que imprima en pantalla, imprima en el reloj inferior y lo imprima, por decirlo así, pegado a lo que estamos viendo. Ok, entonces en este caso, si ejecutamos esto acá, creo que la ejecución, la impresión ilustra muy bien lo que pasa dentro de esto, y es que primero vamos a definir el valor de i, en este caso en 1, y conservando ese valor vamos a ejecutar este for. Que cuando este for termine de ejecutarse, entonces continuaríamos con el siguiente de este. Para el segundo ejecutamos este y iríamos respetando ese ciclo. Entonces podemos ver acá que en las primeras 3 vueltas el valor de la fila se mantiene en 1 porque el conteo de este for que está afuera se queda esperando a que se termine de ejecutarse. Entonces, en este caso, si vemos que en el for de adentro sí está corriendo. Entonces, fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, fila 1, columna 3. Entonces, en este caso vemos cómo al final de la ejecución hacemos un recorrido de todos los valores de la matriz por filas y por columnas. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esto de otra forma? Entonces, por ejemplo, podemos ver acá y indicarle que quiero que me regrese el valor de matriz en donde sea la fila I y la columna J. Entonces, cuando corremos esto acá, vamos a hacer un cat.
Pues como podemos ver acá, lo que nos imprimen son todos los valores de la matriz, uno por uno. Ok. Como les digo, el documento tiene muchos ejercicios que pueden correr y que les van a ayudar a entender la lógica del for. Okay, igual conocidos la tarea, van a poder practicarlo mucho más y cualquier duda que tengan pueden comentarla en el foro. Ok, ahora, ¿cuándo no utilizar un for? Esto es una pregunta que pues no tiene una respuesta de libro, o sea, no hay un manual que específicamente nos diga cuándo utilizar el for y cuándo dejar de utilizarlo. Pero sí queremos presentar la opción y que tengan conocimiento, sobre todo esto es un tema que se toca sobre todo en libros más avanzados de R o en cursos más avanzados de R, que es el tema de la vectorización de las funciones. Puede sonar complicado, pero aquí vamos a ver que en muchas ocasiones, sobre todo, y esto es una gran ventaja, para los que no tengan experiencia en otros lenguajes de programación, van a poder ver que el programar de manera vectorizada en muchas ocasiones es más intuitivo que hacerlo, por ejemplo, utilizando ciclos for o cualquier otro tipo de ciclos. ¿Okay? Entonces, en este caso tenemos esta función que lo que vemos es recibe un parámetro llamado n. Acá lo que va a hacer es crearnos un vector lleno de ceros de largo n. Esto es lo que hace esa función. Entonces, por ejemplo, definimos n como 9. Y esta función de acá lo que nos iría a generar es esto, es un vector de largo 9 que todos los valores son ceros. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer en este for? Voy a recorrer todos los valores de este vector y le voy a decir que este vector va a ser igual a, por ejemplo, en el campo 1 lo vamos a elevar al cuadrado y le vamos a restar 4. Entonces acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vamos a guardar el resultado. Entonces cuando lo corremos podemos verlo otra vez de mejor manera. Entonces básicamente lo que estamos haciendo es pues, estamos recorriendo uno por uno todos los campos y cuando k vale 1, entonces en v vamos a guardar k 1 al cuadrado menos 4, en este caso menos 3, después 2 al cuadrado menos 4, 3 al cuadrado menos 4 y así para todos los valores. Ahora, ¿cómo podríamos hacer esto de manera sin necesidad de utilizar un ciclo for? Ok, entonces vamos a poder acá, para no complicar todo esto, vamos a copiar esto aquí y vamos a reemplazarlo aquí, sería exactamente lo mismo. Ok, y en esta parte, sobre todo poner mucha atención porque sí puede complicarse un poco, pero como van a ver es mucho más sencillo de lo que parece. Ok, analizando la función anterior, vemos que lo que hacíamos era definir un vector, que es exactamente lo que hacemos acá abajo. Lo que hacíamos era desde 1 hasta n, realizar esta operación matemática, es decir, esta parte de la operación la aplicábamos a todos los números desde 1 hasta n. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer para no necesariamente utilizar un for? Y como digo, los que nunca han usado un for, incluso tal vez piensen que es una manera un poco más intuitiva. Y es declarando k como un vector ya desde 1 hasta n y realizando la operación como una operación matemática normal. Ahora, ya sabemos que R nos permite hacer este tipo de operaciones entre vectores. Entonces, esta operación, en caso de que k sea un vector, como vemos acá, tenemos v, tenemos k. Entonces, esto nos permitiría aplicar esta operación a este vector. Entonces, si hacemos esto aquí, tenemos exactamente el mismo resultado que teníamos aplicando el for. Yo sé que ustedes podrán pensar, ¿esto de qué me sirve? Les digo que cuando se está trabajando con volúmenes grandes de datos, que es el problema al que tienen que enfrentarse muchos de ustedes o al que van a tener que enfrentarse muchos de ustedes,
Una diferencia como esta se puede traducir en minutos, inclusive hasta en horas de velocidad en cómputo, porque aunque no lo parezca, y lo vamos a ver acá en este ejemplo, la diferencia entre las dos versiones, aunque hagan lo mismo, en el fondo, en tiempo es muchísimo. Entonces vamos a ver acá, y no solo van a poder ver por encima cómo se utiliza este paquete. Entonces tenemos un paquete en R muy útil, el cual recomiendo utilizar, llamado microbenchmark, que lo que nos permite es saber cuánto tarda una función ejecutándose y poder compararla con otras funciones. Sobre todo los que sean en la audiencia informáticos o tengan experiencia en informática, saben que una de las manías que le meten, sobre todo en la universidad o en la carrera, a los informáticos es la velocidad del tiempo del código. Entonces, para aquellos que tengan aún esa obsesión por hacer las funciones más rápidas, esta es una función que les va a saber exactamente, incluso a medidas de nanosegundos o milisegundos, cuánto tarda exactamente su función. ¿Okay? Entonces, dentro de la función declaramos, por decirlo así, dos parámetros. La primera le decimos sin for, ese va a ser el nombre que va a tener la ejecución de esta función de acá, y con for, que va a ser la ejecución de esta función de acá. Hay un parámetro importante de esta función microbenchmark y es el parámetro times. Okay, times lo que nos dice, como vamos a ver ahora, él para hacer cálculos ejecuta estas dos funciones muchísimas veces. Para ser exactos, los ejecuta 1000 veces cada una. Para funciones pequeñas, que son muy rápidas, no hay problema ejecutarlas 1000 veces. Pero para funciones realmente pesadas, no es necesario ejecutarlas tantas veces. Entonces, vamos a correr esto acá. Vamos a correr un poco esto para acá. Vamos a correr la pantalla. Ejecutamos de nuevo. Ok. Entonces podemos ver que como de media, en microsegundos, que aunque sean unidades muy pequeñas, se puede notar totalmente la diferencia. La función que no utiliza el for tardó 54 microsegundos, mientras que la que utilizó el for tardó 7529. Okay, en este caso estamos hablando de microsegundos, pero cuando estamos hablando de grandes volúmenes de datos, como pueden ver, esto puede tardar básicamente 7000 veces más, y esto podría traducirse a lo largo de nuestro código en horas y horas de ejecución. Okay, me preguntan por aquí. Ok, me pregunto Orlando. Ok, vamos a ver, antes de comentar a los compañeros la pregunta, si me puedes confirmar, Orlando, ¿haces referencia a este último ejemplo? Ok. Sí, lo que comenta Orlando es que sí, que como se realiza la operación sobre los índices, es decir, sobre este vector que declaramos acá, que si siempre va a haber el mismo resultado. Y la pregunta es, sí, en este caso lo único que varía es el largo del vector de salida, porque este vector va a ir desde 1 hasta n. Entonces, en este caso, como n es el único valor que indicamos, entonces en este caso, esta operación podría ser hasta 3, o podría ser, no sé, hasta 100. Entonces, solamente esa es la única variación que habría en ese caso. Pero muy buena la observación del compañero Orlando. ¿Ok? Entonces acá vamos a ver otra cosa muy importante. Recuerdo cuando llevé mi segundo curso de minería de datos en la universidad, el profesor de quien fue su profesor en los primeros dos cursos, nos comentaba, porque muchos compañeros teníamos la duda de cómo se puede regresar múltiples valores en R. Entonces muchos lo hicimos de muchas formas, algunos retornaban un data frame, otros retornaban una lista, otros retornaban un vector. Entonces, al final lo que aprendimos es que la mejor manera que tenemos para retornar múltiples valores en R y la que se considera como la más recomendable es hacerlo a través de una lista.
Okay, entonces, en este caso, tenemos una función llamada estadísticas, en donde recibimos un data frame y recibimos el número de la columna a la que le vamos a aplicar estos índices estadísticos. Entonces acá, ustedes estarán familiarizados con esta sintaxis. Al data frame le pedimos la columna y este número de columna lo recibimos por parámetro, es decir, yo acá indico 3, acá voy a pedir la columna número 3 y acá indico 5, voy a pedir acá la columna número 5. Voy a calcular la media, la mediana, la desviación estándar, la varianza, el mínimo y el máximo. Se parece muchísimo a los índices que nos arroja, por ejemplo, la función summary. Y acá dentro de una lista voy a regresar todas las variables. Okay, entonces si cargamos esto acá, vamos a poner este como directorio de trabajo, vamos a cargar el archivo y vamos a ejecutar esto, X. Okay, como podemos ver, la principal ventaja por lo que se recomienda poner los resultados, si son múltiples resultados dentro de una lista, es porque yo puedo acceder a todos los resultados, o si yo quisiera acceder solamente a uno de los resultados directamente, cosa que es sumamente útil, sobre todo si este resultado lo está esperando otra función que tenga que utilizar alguno de estos valores. Entonces, que sí tengan presente que en caso de que en sus funciones tengan que retornar múltiples valores, la forma que se recomienda es hacerlo en una lista y sobre todo en una lista con nombres. Ven que acá es muy importante indicar el nombre. No es obligatorio, pero recordemos que probablemente los que trabajan en equipo, otras personas van a tener que utilizar sus funciones y entonces este tipo de detalles como el simplemente ponerle un nombre a cada una de las variables que van a salir dentro de la lista, pues hace que a la otra persona que tenga que utilizar nuestras funciones del trabajo se le haga mucho más fácil, sea mucho más fácil saber exactamente qué es lo que significa cada una de las variables. ¿Ok? Y para terminar por el día de hoy, vamos a ver así por encima dos principios que, aunque no vamos a profundizar en este curso, es bueno que los tengan en cuenta, sobre todo si después ustedes lo ven en alguna literatura o incluso les tocará con algunos compañeros de trabajo que tal vez ya tienen más experiencia en el tema, que sepan básicamente qué es lo que está pasando. Y la primera es que R nos permite hacer algo que permiten que todos los lenguajes de programación funcional, y es que nuestras funciones puedan entrar en otra función como parámetros. Okay, para los que no entendieron esa parte, vamos a verlo con este ejemplo, que creo que es un ejemplo muy simple. Definimos una función llamada filtro, en donde vamos a recibir dos valores. Vec, que va a ser un vector, y fun, que va a ser una función. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle que me retorne de vec. Recordarán esto, hacemos indexación lógica. Todos los valores de vec que sean menores a fun vec. Ahora, ¿dónde está la gracia de esto? Es que yo puedo pasarle por parámetro. Tal vez esto lo recuerden, por ejemplo, cuando aplicamos un apply o cuando aplicamos un lapply, que en el caso del apply, la tercera variable que nosotros ingresamos es cuál es la función que queremos ejecutar. Entonces, en este caso, no solamente podemos hacerlo con apply, sino que podemos hacer nuestras propias funciones utilizando esto. Entonces, por ejemplo, vamos a ver acá, declaramos esta función, declaramos este vector. Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué pasa si ejecutamos acá con la media. ¿Okay? Un error muy frecuente es hacer esto, y esto es incorrecto. A menos de que yo vaya a ejecutar la función, no necesito ponerle paréntesis. Eso lo pudieron ver, por ejemplo, en el apply. Acá en el filtro ejecutamos esto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos pasando como parámetro en vec x y estamos pasando aquí en fun min. Esto es exactamente igual a que yo aquí, por ejemplo, escribiera min. El resultado va a ser el mismo. ¿Ok? Con la ventaja de que esto no está, los informáticos solemos utilizar
utilizar el término de quemado, hardcodeado. Que hardcoding es que esto aquí está definido como min y eso no podría cambiar. La ventaja de esto es que yo podría aquí, pues, por ejemplo, ejecutarlo con la mediana, obtener un resultado completamente distinto sin necesidad de modificar el código que tengo en mi función. ¿Ok? Y otra función que podemos utilizar, que es muy útil, es estos 3 puntos de acá. Aunque no lo parezca, estos 3 puntos juntos son un operador de R. Para los que quieran leer más al respecto, pueden venir acá a la parte de documentación y acá pueden poner, por ejemplo, dots methods. Y acá van a encontrar una explicación de cómo se utilizan y qué es lo que es. Y como ven, no son 3 puntos sueltos, sino que estos 3 puntos juntos son un operador de R. Y pregunta José Luis que si hay algún ejercicio anunciado como la tarea para poder aplicarlo. Okay, vamos a ver por acá. Antes terminamos con esto y después vemos de un solo la tarea. Entonces vemos acá. Ok. Esta función 3 puntos, ¿qué es lo que nos permite hacer? Esta función 3 puntos lo que nos permite hacer de forma sencilla es recibir una cantidad indeterminada de parámetros. ¿Qué significa esto? Normalmente en una función tenemos que recibir el parámetro X, tenemos que recibir el parámetro Y, el parámetro Z, el parámetro K, el parámetro J, o el nombre que le queramos poner a estos parámetros, pero hay funciones en las que no sabemos cuántos parámetros tal vez vaya a necesitar el usuario. Entonces, la función 3 puntos lo que nos permite es enviar una cantidad indeterminada de parámetros y después dentro de la función puedo utilizarlos. ¿Okay? Una forma muy fácil de entenderlas con esta función en la que lo que vamos a hacer es algo con lo que ustedes ya están familiarizados y es, vamos a hacer un plot pequeño acá. Vamos a hacer un plot en donde recibimos X y Y, que serían las coordenadas de nuestro punto. Hacemos una modificación acá a nuestro plot y vamos a pasarle, por ejemplo, acá 3 puntos. ¿Qué quiere decir? Que todos los parámetros que yo ponga a partir de Y, R los va a tomar y los va a meter acá. Entonces, por ejemplo, corramos esto aquí. Vamos a ver aquí la ventana de plot. Corremos este plot. Que vamos a para acá. Corremos este plot, pero digamos que yo quiero un punto que sea diferente. Digamos que sea el 19, por ejemplo. Entonces vemos que este punto cambia acá. Queremos, por ejemplo, que sea de color rojo. Vemos que esto cambia acá. Entonces, como podemos ver, todos los parámetros que yo meta acá los voy a inyectar a la función plot. Esto es sumamente útil. Me comenta Ana Julia que esto le hubiera sido útil en otras tareas. Esto es muy útil. Cuando ustedes empiecen en la práctica van a ver estos dos simplemente se les comenta. Digo, son temas un poco más avanzados como comentarlo en este curso introductorio de R, pero que sí es bueno que los tengan en cuenta. Ok, me pregunta el compañero que si podemos agregar a context. O sea, básicamente todos los parámetros que sean compatibles con el plot, en este caso 9, vamos a poder pasarlos por acá y él los va a inyectar aquí. Como les digo, hay un ejemplo muy bueno, vamos a verlo acá en el documento. Vamos a verlo acá, esto es un ejemplo muy bueno de cómo podemos utilizarlo. Como podemos ver acá, vamos a hacer el plot de correlaciones. Ustedes ya habían, no, vamos a hacer un pairs. Ustedes ya habían visto este gráfico en la lección pasada, si mal no recuerdo. Entonces acá vamos a indicar el valor de X, el valor de Y y los 3 puntos.
Entonces, lo que vamos a hacer es decirle que esta parte superior, este panel superior de acá, va a tener texto, que su ubicación va a ser 5, 5, es decir, el centro de este cuadrado de acá, que su tamaño va a ser 6 multiplicado por el valor absoluto de la correlación que existe entre las dos variables. Y entonces a la hora de hacer el panel, le vamos a indicar a este parámetro esta función que definimos. Entonces, como vemos, con este tipo de funciones, podemos modificar completamente el resultado de este gráfico. Ahora, ¿por qué esta función nos pide estos 3 puntos? Pues cabría pensar que este core panel, como podemos ver, todo lo que hace no es simplemente este código de acá. Esto tiene que realizar muchísimas más funciones internamente y R necesita poder inyectar eso dentro de nuestra función. Entonces, estos 3 puntos de acá le permiten poder inyectar todos los parámetros que hagan falta. Ok, me comenta José David, ¿qué significa esta línea de código de acá? Ok, no sé si recuerdas de la lección anterior, que cuando hacemos un gráfico, en ocasiones para colocar leyendas o para colocar cosas, necesitábamos definir espacios. Entonces, esto acá lo que nos deja más o menos es poder definir un espacio de abajo, a la arriba, a la izquierda y a la derecha de lo que vamos a graficar. Entonces, sería posiblemente este margen de acá, para que sin importar cuán grande sea nuestro número, probablemente no sobrepase el tamaño del rectángulo. Entonces, este par normalmente lo que nos ayuda es a dar un espacio o decir cuál es el espacio que va a ocupar lo que vamos a graficar. ¿Ok? Entonces, respecto a la clase de hoy, ¿dudas? ¿Preguntas? Ok, dos preguntas, una de Fernando Rodríguez y otra de José David García. Vamos a atender a la de Fernando y después continuamos con la de José. Por favor, correcto lo que me comenta Orlando, par, en muchas ocasiones, no en todas, pero en muchas ocasiones, nos ayuda a limitar un margen. Ok, entonces vamos a aclarar estas dos dudas para ir cerrando entonces con la lección del día de hoy. Ok, vamos a venirnos acá arriba. Ok, Fernando me comenta que si podemos volver a explicar esta función, con mucho gusto. Estamos aún a tiempo. Ok, entonces, esta función funciona de la siguiente manera. Y recibimos un vector como parámetro, ok, un vector v, vamos a correrlo campo por campo para que tal vez se pueda entender mejor. Vamos a definir v y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir que S tiene un valor de NA. ¿Qué quiere decir esto? Que S está vacío, o sea, S no tiene ningún valor. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a recorrer todo el vector, como ya vimos con los otros foros, y vamos a preguntar para cada uno de los campos, vamos a preguntar, por ejemplo, 4 es igual a 0, menos 7 es igual a 0, 2 es igual a 0, 1 es igual a 0, 9 es igual a 0. Que entonces, en este caso, vamos a ir preguntando, en caso de que fuera afirmativo, ejecutamos el trozo del código de acá. ¿Ok? Y este trozo de código lo que hace es preguntar, NA a S aún conserva el valor de NA. Ahora, si encontramos un 0, vamos a guardar en ese el índice de donde lo encontramos. Entonces vamos a reemplazarlo por el índice de donde estamos. Entonces ya no vale NA, sino que por ejemplo valdría 3 o valdría 4, dependiéndose de en cuál índice fue en el que entramos dentro de este if. ¿Ok?
Y en caso de que ya el valor no sea NA, es decir, ya tiene por lo menos un valor que hemos puesto anteriormente, vamos a agregarle valores anteriores, valores posteriores. Que lo que vamos a hacer es entonces ir agregando valores al vector, porque si por ejemplo en nuestro vector habían 3 valores, 0, entonces lo que debo retornar son 3 índices distintos. ¿Ok? No sé, hasta ahí, Fernando, si estamos claros con esa parte. Ok, entonces en esta segunda parte lo que hacemos es preguntarnos si todos los valores que tiene el vector son diferentes de NA. Vamos a ver por acá. Ok, me pregunta que en qué momento se pide el valor del vector. Se pide en esta parte de acá. O sea, como el valor que yo recibí es V, cuando yo pido VI, recordemos que I toma todos los valores. Por ejemplo, si nuestro vector tiene 10 campos, todos los valores desde 1 hasta 10. Entonces acá yo pido el primer valor, el segundo valor, el tercer valor, el cuarto, el quinto y el sexto, ¿verdad? Hasta acá con todos los valores del vector. Los comparo y sigo esta lógica de acá. Vamos a ver, me pregunta acá Juan Luis, ¿qué hay que hacer con el vector? Ok, Juan Luis, por favor, si puedes aclararme a cuál vector te refieres, cuál es el nombre de la variable, que no entiendes cuál es su uso. Ah, ok. En este caso, para términos de resultado, lo único que hacemos con el vector es, o lo que si preguntas es cuál es el objetivo de la función, es recibir un vector y retornar cuál es el índice de los valores que sean iguales a 0. Por ejemplo, en este caso, V no tendría que regresarnos nada porque no tenemos ningún valor que sea igual a 0. Por ejemplo, en este otro caso, cambiamos esto acá y cambiamos esto acá, tendría que retornarnos 1 y 3. ¿Okay? Eso es básicamente lo que hace la función. Entonces acá, en la parte inferior, lo que hacemos es preguntarle si S sigue siendo NA. ¿Ok? Entonces, si sigue siendo NA, no, perdón, si no es NA, vamos a retornar los índices, y si no, vamos a retornar este pequeño mensaje. Ok. Entonces, seguimos con la última pregunta, que sería la pregunta que me hace José David. Y vamos a ver, José David, si pudieras, por favor, plantear nuevamente tu pregunta, no la logro comprender. Ok, sigue ahí José David García. Que me pregunta Juan Luis Muñoz desde Chile que si NA es lo mismo que 0. No. La principal diferencia entre NA y 0 es que 0 es un valor. Ok, me pregunta José David que si los valores de par, vamos a ponerlo para que los demás compañeros puedan saber de qué estamos hablando, ¿qué define estos valores de aquí? Estos valores de aquí los defino yo. Por ejemplo, los define usted en su caso. Estos son una cantidad de espacios, entonces dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, vamos a ocupar menos o más espacios abajo. Por ejemplo, no sé si recuerden en la parte de cuando en el gráfico colocábamos la leyenda en la parte inferior, pues teníamos que hacer más espacio en la parte inferior, o en el gráfico cuando colocábamos la leyenda en la parte derecha, tenemos que hacer más espacio específicamente en la parte derecha. Entonces eso depende de lo que vayamos a hacer. ¿Okay? La principal ventaja de R es que podemos ir tocándonos, moviéndonos y ir viendo cuál es el cambio que se va haciendo hasta lograr un resultado muy parecido al que estamos buscando. Ahora, contestando la pregunta de Juan Luis Muñoz,
La principal diferencia entre NA y 0 es que 0 es un valor. ¿Okay? 0 nos indica que, por ejemplo, digamos que estamos trabajando con un sensor de temperatura y tenemos, digamos que estuviéramos trabajando con grados centígrados y estamos a 0 grados. ¿Okay? Entonces el sensor nos está marcando 0 grados, pero digamos que por lo que sea el sensor se quemó, el sensor se dañó y se tardaron 2 minutos entre que se desconectó el sensor antiguo y se colocó un sensor nuevo. Y la nueva lectura está igual en 0. Ese espacio entre esas dos lecturas no puede ser 0 porque no sabemos si por lo que sea hubo una variación. Bueno, digo, estoy utilizando, a veces el ejemplo no es muy bueno, que es el de las temperaturas, pero esas observaciones que hay en ese lapso no existen. Entonces, esa es la función que viene a cumplir NA. O por ejemplo, en una encuesta, si yo tengo 200 edades y yo, por ejemplo, meto que como resulta que hubo tal vez una encuesta que no quiso darse edad o una encuesta que no quiso darse edad, yo no podría poner 0, porque cuando vaya a calcular tal vez medias, si vaya a calcular mis índices, ese 0 va a afectar muchísimo a mis medidas. Entonces, si no tengo el dato, coloco NA. Esa es la principal diferencia. 0 es un valor y NA lo que me dice es que esa observación en específico, por lo que sea, no la pude obtener. Ok, me preguntan acá, vamos a ver estas dos últimas preguntas. Ok, correctamente, como comenta José David, se considera un valor ausente. Eso es exactamente lo que significa NA, significa not able, que sería en ese caso no disponible o ausente. Vamos a ver acá la pregunta de Diana Jimena, dice: ok, vamos a contestar la pregunta de Diana Jimena para terminar ya con esto la lección de hoy. Ok, esto lo comento porque suele ser un error también muy común. Vamos a definir por acá V, mira acá NA, vamos a correr esto aquí, vamos a correr mejor con este otro V para que pueda ver un resultado. Okay, entonces vamos a ver, si vamos a ver el valor de S, vamos a ver que el valor de S no es NA, Ana, sino que tenemos dos valores, ¿ok? Entonces, si nosotros preguntamos en este caso si esos dos valores no son NA, vamos a tener el siguiente resultado, que son dos falsos, ¿ok? Para que eso entre de nuestro if, recuerden que para que entremos en el if, el resultado tiene que ser verdadero y no falso. Entonces acá vamos a hacer una negación de esto y vamos a tener dos verdaderos. Ahora, ¿cuál es el problema? El if no soporta que yo pase, por ejemplo, dos verdaderos. ¿Okay? Tengo que pasarle o un verdadero o un falso, pero solamente uno. En este caso sería un vector con dos verdaderos. Lo que hacemos en este caso es utilizar la función all, que lo que nos dice es que si todos los valores que están acá son verdaderos, él nos va a decir que es verdadero. Si tan solo uno de esos valores no fuera verdadero, entonces él nos va a retornar que falso. Entonces acá cuando corremos el all para este vector, vemos que el resultado es un solo verdadero, que es el que necesita R para poder ejecutarse. ¿Ok? No sé, Ana, si se puede aclarar tu duda.
Ok, bueno. Ok, entonces vamos a por acá. Bueno, entonces con eso estaríamos concluyendo la clase del día de hoy. Fue un placer tenerlos por acá y que tengan muy buenas noches. Entonces, mismo, si te encuentras aún en línea,